Y vamos a comenzar esta predicación, la titulé Conforme a su imagen y semejanza. Dios nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Y vamos a comenzar en Génesis capítulo 1, versículo 25. Y dice la palabra de nuestro Señor así: Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Todas las aves, todos los reptiles, todos los peces, todo, lo hizo nuestro Señor. Dice que vio que eso era bueno, ¿sí? Y todavía no hacía al hombre, ¿sí?, que somos nosotros. Dice el 26, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Primero hizo todos los animales, las aves, los reptiles, los peces, y luego Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, para que nosotros nos enseñoreáramos de cada uno de lo que Él creó y hizo. ¿Sí? Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad desde un principio. ¿Sí? Pero el poder el ser humano lo ha perdido porque se ha desviado del camino que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso es fundamental que nosotros vayamos entendiendo la palabra. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, y la pregunta del siglo es: ¿qué tenemos de semejante a nuestro Señor? Conforme a su imagen y semejanza. Es alguien que está parecido, que lo imita. No es que está igual, no. Pero sí tenemos, ahora sí que en común casi todo. La diferencia es que Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Pero Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Él se miró a sí mismo para hacernos a cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos nosotros de semejantes a nuestro Dios? Y aquí lo está diciendo en el principio, cuando estaba formando y estableciendo a la creación. ¿Sí? Aquí no éramos pueblo, aquí no éramos iglesia, aquí no éramos nada. Mas sin embargo, Dios le plació hacernos conforme a su imagen y semejanza. Nos dijo: tú eres creación y te voy a hacer allá el aventón. ¿Sí? Él se miró a sí mismo para formarte a ti, para formarme a mí y para formar a todo el mundo entero. ¿Sí? Que todos tenemos rasgos diferentes es otra cosa, pero tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos oídos, tenemos boca, todo lo tenemos en común, con diferentes rasgos, diferentes colores. Pero en sí, ¿qué tenemos de semejante al Creador? Porque Él lo creó todo, Él lo hizo todo. ¿Qué tenemos de semejante a Él? Dice el 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Sí. A imagen y semejanza de Dios te creó a ti como mujer y me creó a mí como varón. ¿Sí? El problema que hay hoy en día es que nosotros no nos damos a la tarea cómo es nuestro Dios. No sabemos cómo es nuestro Dios. Entonces es imposible amar a alguien que no sabemos cómo es. No te digo que es imposible. ¿Cómo vas a amar a alguien que tú no conoces? Para amar a Dios y para ser semejante a Dios, primero tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Para que nos enseñe y nos revele lo que realmente es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. Las virtudes que tiene nuestro Dios, Él no tiene ningún defecto, ¿eh? También Dios nos hizo con virtudes, no malas, todas buenas, todas agradables.
Pero cuando entró el pecado, esas virtudes buenas se convirtieron en malas. Y empezó a entrar el pecado, y empezó a entrar la mentira, empezó a entrar el engaño, empezó a entrar todo lo malo. Y esa es la causa por la cual nosotros no sabemos cómo es nuestro Dios. ¿Sí? Él nos crió conforme a su imagen y semejanza, hombre y mujer, mujer y hombre. ¿Qué tenemos de semejante a nuestro Dios? Él no es mentiroso, Él no es hipócrita, Él no es idólatra, Él es el amor perfecto. ¿Lo amamos? Su amor no tiene principio ni tiene final. ¿Lo amas sobre todo lo que ha puesto en tus manos? ¿O amas más a lo que ha puesto en tus manos que al que te dio la vida y te dio una familia, te dio un hogar? Es el tiempo de reflexionar, porque si nosotros no reflexionamos y meditamos en la palabra, el día de mañana vamos a tropezar. ¿Sí? Nosotros, como seres humanos, conocemos a nuestro padre biológico, conocemos su físico, conocemos sus gustos, conocemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Y también nosotros debemos de darnos a la tarea para conocer qué es lo que le agrada a nuestro Dios. Dice el 28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Eso no te suena a poder? Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad desde un principio. ¿Sí? El pecado es el que te quita todo poder, es el que te roba toda la autoridad que Dios te ha dado y te ha delegado. Y aquí no estamos hablando a la iglesia, a lo que Él creó, le está diciendo: yo los establecí, yo los formé, yo los creé, ahora ¿qué? Ahora ustedes se van a enseñorear de ellos. No que los animales los van a amedrentar. No, nosotros tenemos el poder para gobernar a todo animal. ¿Sí? Y si no, pues también tenemos la vara o lo que sea, pero no se van a enseñorear de nosotros. De una u otra forma nosotros tenemos el poder para dominar a cualquier ave, a cualquier animal, a cualquier pez. Claro, con armas, no vamos a meternos con un oso nada más y con las manos vacías, no, mi amado. Dios nos dio la sabiduría para ir, con quién vamos a ir. ¿Sí? Y en la medida que nosotros vayamos aprendiendo, vamos a ir venciendo a todo obstáculo que Satanás nos quiera poner aquí en este mundo. Dice que nos bendijo, no los maldijo. ¿Sí? Nuestro Dios siempre ha sido un Dios de bendición. ¿Sí? Y después, más adelante, cuando ya toma al pueblo de Israel, entonces sí establece sus 10 mandamientos, la bendición y la maldición. Veamos de que de inicio Dios nos bendijo y nos bendice. ¿Sí? No dice porque tú eres del pueblo de Israel, porque tú eres mexicano, porque tú eres americano, a todo ser humano aquí en la tierra. ¿Sí? Porque aquí todavía no hay mandamientos, aquí todavía no está la iglesia. Visualice bien la palabra, para que no quede todo ahí engañado. Mas sin embargo, Dios desde un principio nos bendijo. Multiplíquense y fructifíquense. ¿Cómo nos vamos a multiplicar y fructificar? Pues tomando el compromiso con nuestra esposa. Y Dios es el que lo va a multiplicar y lo va a fructificar. ¿Sí? Cuando nos convertimos en una sola carne y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso tenemos que seguirlo, pero
Volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo vamos a seguir si no lo conocemos? Si no sabemos cómo es Él. Vayamos a Romanos capítulo 6. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos de nuestro Señor Jesucristo. Y le está diciendo a la iglesia, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Quién murió en la cruz? ¿Por quién? No solamente murió por la iglesia, murió por todo el mundo entero. O sea, a veces la gente dice, no, que yo porque soy cristiano. No, mi amado, nosotros no merecemos nada. Es la gracia y la misericordia de nuestro Señor. ¿Quién te sientes tú? ¿Quién te crees tú que eres? Nosotros no merecemos nada ni merecimos nada. Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Has muerto con Cristo? Si has muerto con Cristo, tienes que tomar tu cruz y seguirlo para que seas un discípulo de Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo por el Hijo de Dios, quien nos amó y nos sigue amando y se entregó por nuestros pecados, por nuestras maldiciones, por nuestras transgresiones. Para que aprendamos cómo es nuestro Dios. Tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos infunde paz aún en medio de la tormenta. Hay multitudes que están en la iglesia todos estresados, todos llenos de ansiedad. ¿En quién has confiado? ¿En una religión, tradición o costumbre? ¿O en el Dios Todopoderoso? Porque si confiamos y sabemos cómo es nuestro Dios, plenamente vamos a confiar. No va a entrar la incredulidad, no va a entrar la duda. Sabemos que vamos a tener situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles, Dios nos va a dar la salida. ¿Por qué no nos va a dejar que venga la tormenta y ahí perezcamos? Las pruebas y la tormenta es para que Él vaya trabajando y edificando, para que nosotros aprendamos a confiar plenamente de nuestro Dios. Pero si no lo conoces, ¿qué es lo que vas a hacer? Buscar a alguien en donde refugiarte. Cuando la palabra es veraz y nos enseña en Jeremías 17:5 que maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que se apoya en sus fuerzas y aparta su corazón del Señor. Si Él te bendijo, vas a ser maldito por no creer en Dios y no conocer a Dios. ¿Cómo te mueves? Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, podemos ver, podemos caminar, podemos visualizar. ¿Y no sabes cómo es tu Dios? Pues mírate a sí mismo, mi amado. Para que entiendas cómo es tu Dios y lo honres como Él lo merece. Dice, confiamos que también viviremos con Él. ¿Sí? Si nosotros morimos a nuestro ego, a nuestro yo, al que yo digo, al que yo creo, al que yo pienso, tú vas a vivir y vas a estar con Jesús. Porque esa es una promesa de Dios para la iglesia, mi amado. Y si tú no tomas esta promesa, el día de mañana va a estar fuera del plan y del propósito divino de Dios. Escuche bien lo que dice la palabra. Ahora bien, le dice Pablo a la iglesia de los romanos. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. O sea, es la fe de la fidelidad de tu persona siguiendo al Maestro de Maestros. Y eso es la fe del ser humano, es la fidelidad. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela?
Sal de Ur de los Caldeos. Él salió, fue fiel, le obedeció. Y eso es fe, mi amado. Cuando le dijo, entrégame a tu hijo, ¿se lo entregó o no se lo entregó? Fidelidad, mi amado, eso es fe. Y por eso Abraham lo llamó el padre de la fe. Tenemos que ser fieles para con nuestro Dios. Y en la medida que usted aprende a ser fiel, esa va a ser la fe que usted va a tener. Porque usted sabe en quién ha creído y en quién ha confiado. Dice el 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Una vez murió y resucitó al tercer día para siempre y eternamente, para siempre. ¿Sí? También nosotros, hermanos, amados, morimos al pecado. Y el día de mañana, cuando se cumple el tiempo de partir, vamos a morir físicamente. Pero nada más va a ser una vez y para siempre. Porque Dios nos va a resucitar a vivos y a los que estén muertos también. Porque vamos a estar ante el tribunal de Cristo Jesús. Y Él es el que nos va a dictar la sentencia que merecemos nosotros como iglesia. ¿Sí? No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que esté sentado en una silla que se dice que se está predicando la palabra del reino tiene asegurado el lugar, mi amado. ¿Sí? Aquí tenemos que ponernos en una relación y una comunión con nuestro Señor. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Tampoco el pecado se debe de enseñorear de nosotros, mi amado. ¿No lo clavaste juntamente con Cristo? Cuando fuiste llamado, ¿qué clavaste ahí en la cruz donde murió Cristo Jesús? ¿No fue tu carne? ¿No fueron tu deseo? ¿No fue tu pasión? ¿No fue tu ego? ¿O estás en la iglesia y sigues viviendo con ese tipo de malas actitudes y comportamientos? Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 10, en cuanto a su muerte, está hablando de Jesús, dice, en cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. Y la pregunta es, ¿para quién vives? Si Jesús vive para el Padre, ¿tú para quién vives? Tú que dices ser hijo de Dios, Y ahora no te hablo como creación. Tú que dices ser hijo de Dios, ¿para quién vives? ¿Para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo? Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Si no lo conoces, ¿cómo vas a llegar? Si no lo imitamos, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar santísimo que nuestro Señor ya tiene preparado? El Espíritu Santo, cuando mora en tu vida, Él te va a guiar siempre a toda verdad. Y por eso Pablo le decía a los romanos en el 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. ¿Sí? No que caminan a tientas, no. Que caminan el camino angosto. Y así nosotros debemos de caminar. Lo mismo que hizo Jesús, lo debemos hacer nosotros. ¿Sí? Para asemejarnos a nuestro Padre. ¿Él qué hacía cada día? Cada madrugada y cada atardecer, anochecer, se subía al monte a tener esa relación, a tener esa comunión con nuestro Dios. ¿Sí? Diario.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Establecer un altar. Ese altar lo vamos a establecer en nuestro cuarto secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, nos lo recompensará ya en público. A la vista de todos los incrédulos, van a ver lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros imitamos a Jesucristo nuestro Señor. ¿A quién imita Jesús? ¿No imitó al Padre? ¿A quién vamos a imitar nosotros? Lo mismo. Si Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que morir al pecado, renunciar a todo lo malo y vergonzoso, para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto que le gusta a nuestro Dios. Hay multitudes que no conocen a nuestro Rey. Nuestro Señor es celoso. ¿Sí? Nuestro Señor no te va a permitir que tú andes en el pecado. ¿Sí? Te ama a ti, pero aborrece al pecado, aborrece la mentira, aborrece la idolatría, la brujería, la hechicería. Todo lo malo lo aborrece, lo que no es bueno. Y hoy en día la iglesia ha sido arrastrada a todo ese tipo de pecados y malos comportamientos que hay en el ser humano. Porque el comportamiento de nosotros debe de ser imitar a Jesús, tener compasión así como Él tuvo compasión. Y tuvo compasión siempre del ciego, del que no hablaba, del que estaba ciego, del que estaba paralítico. Siempre la compasión de Jesús se mostró en la vida del ser humano. Si nosotros decimos que somos cristianos, muestra la compasión de Jesús. Si Él es el que te ha dado vida, si Él es el que te ha dado todo lo que tú tienes, pues también despójate para bendecir a tu prójimo. Para ser imitadores como nuestro Señor Jesucristo. Dice el 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Que estamos muertos? No, considérense como si estuvieras muerto. ¿Qué es un muerto? No hace nada. ¿Para qué? Para vivir como Cristo vivió. O en la palabra aquí nos enseña que anduvo de adúltero, anduvo de mentiroso, de hipócrita. Él es el testimonio que debemos de seguir nosotros, mi amado. No lo que está hablando el que está predicando, no, a Jesús. ¿Sí? Por eso nuestros ojos siempre deben de estar allá arriba, con el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. No poner la vista en un hombre. ¿Sí? Hoy en día la iglesia se ha extraviado, buscando a los hombres y dejas de buscar de tener esa relación y comunión con tu Dios, y por eso no lo conoces. Nos está hablando a nosotros el apóstol Pablo, dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, ¿sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo fue un hombre que Dios le delegó tanto compromiso, porque Dios lo capacitó y lo llenó de la sabiduría de su poder y de su Santo Espíritu. Cosa que no hizo con los demás que tuvieron 3 años con él. Por eso lo revelado es mucho mejor que lo enseñado. 3 años Jesús les enseñó a sus discípulos, pero a Pablo se lo reveló, mi amado. Y nada más fue en un abrir y cerrar de ojos. 3 días que quedó ciego él. Se quedó ciego físicamente para que viniera lo espiritual a su vida. Y con eso bastó
para poder Él, inspirado por el Espíritu Santo, describir todo lo que estamos hablando y predicando, mi amado. En un abrir y cerrar de ojos, Dios cambió la vida de Pablo. Que hasta yo todo lo tengo por basura. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese concepto debe de haber en cada uno de nosotros. No nada más estar perdiendo el tiempo. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Cómo lo vas a imitar si no lo conoces? ¿Cómo lo vas a imitar? ¿Cómo puedes decir tú que eres hijo de Dios? ¿Nada más porque estás sentado? ¿Qué tienes de parecido a Jesús? Él dio su vida por amor a todo el mundo, a toda la creación. ¿Qué has dado tú para imitar a Jesús? ¿Te has compadecido de tu prójimo? ¿Te has compadecido del que te ha pedido alguna vez un taco? ¿Qué es lo que estás haciendo, mi amado? Habla de hijos muy amados. Sí, nuestro Dios nos ama. Y nuestro Dios es tanto el amor que no tiene principio ni tiene final. Pero ese mismo amor nosotros lo reflejamos para con nuestro prójimo. Ese mismo amor nosotros lo reflejamos para con nuestro Dios, de amarlo sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día la iglesia? Lo que le venga en gana. Y pura emoción, y pura emoción, y pura emoción. Nuestro Señor no va a venir por una iglesia emocional. No, nuestro Dios va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una iglesia que viva en santidad, porque sin santidad dice su palabra que nadie verá al Señor. Somos santos, no manchados, no santos. Él nos lavó, Él nos purificó, Él nos santificó. ¿Sí? Y por eso cuando nosotros estemos pecando, tenemos que arrepentirnos para con nuestro Dios, para que esa santidad siempre permanezca en la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Quién lo está imitando? Quienes lo están imitando son los que tienen una relación y comunión con Dios. Quienes están imitando son los que establecen un altar en su cuarto secreto. Pero sobre todas las cosas, los fieles, los que siempre lo siguen. ¿Sí? Los que toman su cruz, hacen morir su ego y su yo para seguir al maestro de maestros. Y el maestro te va a enseñar, te va a preparar y te va a capacitar con el plan y el propósito por el cual Él te llamó a tener comunión. No religión, no tradición, no costumbre, no. Comunión con Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es una comunión? Es una comunicación, es un diálogo. Para eso nuestro Dios nos ha llamado. Cuando tú no conoces a alguien, pues ni siquiera sabes cómo se llama, no sabes qué es lo que problemas que haya, pero si ya tienes una amistad con Él, Él le empieza a contarte, Él te empieza a decir, yo me llamo tal, ¿de cuál? Y empezamos a tener una comunión, entonces ya lo conozco, Él ya me conoce. ¿Sí? Y es donde nosotros empezamos a entablar esa relación y comunión, y lo tenemos que conocer porque aquí está el carácter y el corazón de nuestro Dios, aquí en su palabra. Usted pudiera decir, ¿y dónde está? Pues aquí está nuestro Dios. No va a haber excusa.
Dice el versículo 2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para el Padre. La obra maestra que Jesús hizo en la cruz, ¿la hizo para quién? Para el Padre. Subió como ofrenda de olor fragante. ¿Sí? Ahora nosotros también debemos de hacer morir ese yo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que también suba como ofrenda de olor fragante para nuestro Dios. Y habla una vida de amor. Porque si tú te amas, tú no vas a tomar alcohol, tú no vas a drogarte, tú no vas a fumar, porque eso te va a destruir. Cuando tú verdaderamente te amas, tú estás imitando a Jesucristo, nuestro Señor. Porque el amor de Dios cubre multitudes de pecados. Nosotros estamos plenos, nosotros no estamos vacíos como el mundo. Dios nos llenó con su Santo Espíritu. Cuando estábamos en el mundo teníamos ese vacío, esa necesidad. Ahora Cristo a través, el Padre y el Hijo, a través de su Santo Espíritu ya mora en nosotros, ya nos llenó. Ahora nos está preparando y capacitando para irnos a enviar a hacer lo que Él le agrada. ¿Sí te has ofrecido como ofrenda? Decir, aquí estoy. Ya no vivo yo, que vivas tú. ¿Qué es lo que estás haciendo? Para conocer a Dios, ese concepto debemos de tener. ¿Sí? Consagrarte para la obra del Maestro. Tenemos que consagrarnos, si no todo va a ser en vano. Todo va a ser a tientas, a lo ligero, no, mi amado. Si el Padre dio a su Hijo Jesús todo en la cruz, entrégate todo para Cristo. Todo. No es un pedacito, es todo completo. ¿Sí? Para que el Maestro empiece a obrar y trabajar en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu parentela. Queremos que Él haga todo, pero no queremos hacer nada. Para que muevas el corazón de nuestro Padre. Solamente de esa manera. ¿Sí? Con hechos, no con palabras. Hay muchos que dicen, Señor, úsame, Señor. Y andan en el pecado, sin vergüenzas. No tienen una relación, una comunión en su cuarto secreto. Nada más por hablar. Así que tenemos que imitar a nuestro Dios. Y para imitar a nuestro Dios tenemos que conocer cómo es nuestro Dios. ¿Sí? Para que nosotros lo imitemos y seamos conforme a su imagen y semejanza, mi amado. ¿Sí? Vayamos al Evangelio de San Juan. Fíjense lo que no tienen relación y comunión con nuestro Señor. ¿Qué pensamientos tienen? Evangelio de San Juan, capítulo 4, vamos a comenzarlo desde el 21, ¿sí? Para entenderlo y comprenderlo tal y como Dios nos lo enseña. Esto Jesús le dice a la mujer, dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Porque ella estaba pensando, no, nuestros antepasados dijeron que aquí era donde se iba a adorar al Padre. ¿Sí? Una religión, una tradición y una costumbre. Dice el 22, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Ustedes son samaritanos, ustedes no saben ni qué cuento. Y así hay muchos que están en la iglesia y no lo conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Sí? Y habla de los judíos. ¿Sí? Nosotros debemos de saber qué es lo que estamos orando, a quién estamos exaltando, a quién estamos entronizando.
No estamos a tientas como esta mujer. Nosotros tenemos el conocimiento que Dios nos ha regalado para seguirlo, para buscarlo, para amarlo. Porque la salvación proviene de los judíos. No dice que de los gentiles, de los judíos. Si tú eres salvo es por ellos, porque ellos un día lo rechazaron para que tú entraras. Porque tú eres, y yo, y tú, y el mundo entero, excepto el pueblo de Israel, somos el olivo silvestre. El pueblo de Israel es el olivo natural que Dios eligió. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos entrada, ¿sí? Por los judíos. Aquí lo habla muy claro. La salvación proviene de los judíos. ¿Sí? Porque si ellos no hubieran rechazado a Jesús, no hubiera salvación para nadie del mundo. ¿Sí? Nada más era para el pueblo de Israel. Pero dice su palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a cuanto le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo recibiste en tu corazón? ¿Lo conoces o estás caminando a tientas? ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué no te examinas cada mañana, cada tarde? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo? Dice el 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo quiere el Padre que lo adoren? En espíritu y en verdad. ¿Sí? En espíritu y en verdad. Porque el espíritu no es mentiroso. ¿Sí? Así le agrada a nuestro Dios que lo adoremos, que lo exaltemos, que lo glorifiquemos. Con un corazón sincero, siendo fieles. ¿Sí? Y donde quiera que andemos, imitando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No que somos Jesucristo, no, imitándolo, porque aquí nos habla que tenemos que, Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí? Tenemos que imitarlo donde quiera que andemos. Y habla de los verdaderos adoradores, dice. Verdaderos, ¿qué quiere decir? Que también hay falsos, que levantan las manos, ¿sí? Pero son falsos. ¿Sí? Están vacíos. ¿Por qué? Porque Jesús no está en sus vidas. Es importante que nosotros aprendamos a discernir si Cristo está en nuestras vidas o si nada más es una religión, una tradición y una costumbre. ¿Sí? Porque si Jesús está en tu vida, Dios va a cambiar la circunstancia de tu persona. ¿Sí? Y si es una religión, pues ahí va a quedarse. No hay fidelidad, no hay fe, no hay esperanza. O sea, les crees más a la circunstancia que a lo que Dios nos habla y nos enseña a través de su palabra. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Dice el 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios no es carne, mi amado. Por eso tú también debes de clavar tu carne ahí en la cruz donde la clavó Jesús. Para que vivamos en el espíritu, para satisfacer los deseos del espíritu y no de la carne. Porque los deseos de la carne son enemistad de nuestro Dios. Y la carne te va a llevar a condenación eterna, mi amado. Y el Espíritu te va a llevar a esa vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es espíritu
y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No dice de carne. ¿Quiénes son los que viven en la carne? Los que están en el mundo. Estos son los que hablan de la carne y viven como satisfaciendo la carne. Así de que nosotros debemos de aprender que nosotros no somos carne, somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso es lo que debe de acontecer en cada uno de nosotros, como a la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que darnos a la tarea de ponernos a cuentas con nuestro Señor. Porque es como si yo te dijera que el vecino es tu papá, dijeras tú, pues este amigo a lo mejor está malo de la cabeza. Yo conozco a mi Padre. Así debemos de conocer también nosotros a nuestro Dios. ¿O no pensarías de esa manera? Pues claro que sí, ¿verdad? ¿Estará bien este hermano que está diciendo que ese es mi papá? Si yo conozco a mi papá y conocemos a nuestro Padre biológico, pero también nosotros debemos de conocer a nuestro Padre celestial para ser imitadores, ser agradecidos de que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Donde no hay gratitud no hay nada. Y vamos a ir terminando en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 5. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo que seguir. Y ese ejemplo se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hizo el malo? ¿Y por qué tú sigues haciendo las cosas malas? Habla de armonía, todos unánimes, todos juntos. ¿Sí? Él nos infunde aliento y perseverancia. Él nos da la fuerza y la fortaleza. Y también nos da la voluntad para que tú decidas. ¿Sí? Si quieres ser ejemplo como Jesucristo o quieres hacer lo que a ti te plazca. ¿Sí? Porque el ejemplo estuvo aquí en la tierra, su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que seguirlo porque Él es el Maestro y nosotros somos sus ovejas. ¿Sí? Si nosotros no entendemos la palabra de nuestro Señor, con la palabra vamos a tropezar y vamos a caer. Y fíjense qué honor, qué privilegio del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia, le está diciendo a la iglesia, les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo. Como iglesia nosotros tenemos que vivir y caminar en armonía, porque tenemos que entender que somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que un miembro no está fuera del cuerpo, siempre está dentro del cuerpo. ¿Sí? Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Dice el 6, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que todos estemos unánimes, amándolo, alabándolo, exaltándolo, glorificando. Habla de un solo corazón. Nosotros como iglesia somos miembros, pero toda la universal, nada más habla de un corazón. Que todos estemos unánimes. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, para glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada iglesia hace lo que quiere, vive como quiere y habla lo que quiere.
No, nuestro Señor no se equivocó en nada. ¿Sí? Todos debemos estar unánimes en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y ese sentir es amarlo sobre todas las cosas, exaltarlo sobre todas las cosas, adorarlo sobre todas las cosas, entronizarlo sobre todas las cosas, reconociendo que por Él vivimos, nos movemos y existimos. O tú vives porque, ahora sí, como dicen aquí en el mundo, ¿no?, que viene de la descendencia de los changos. No, yo vengo porque Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Hay de aquellos que se dicen, serán animales, yo no. Él me creó primero, antes de ser su hijo. Me creó conforme a su imagen y semejanza. Sí. Yo no sé tú, cuáles sean tus pensamientos. Sí. ¿Tú crees que te creó, te formó, te dio vida para que tú sigas haciendo lo que tú quieres? Si te creó y te dio vida y lo hizo con un propósito de conocerlo tal y como Él es, para imitarlo, para vivir una vida digna. No merecemos la salvación, mas sin embargo Él nos la regaló. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno aquí en este mundo de recibir que diga yo merezco la salvación? Nadie. Dice su palabra que no es por obras para que nadie se vanaglorie. Es por su gracia y su misericordia. ¿Y todavía no entiendes? Si Él lo hizo todo, lo entregó todo y ya lo puso todo para que todavía la iglesia siga caminando como le plazca. ¿No se le ha revelado la palabra de nuestro Señor? Es el tiempo de abrir nuestro corazón y ponernos a cuentas con nuestro Rey. Porque Él va a venir como un ladrón en la noche, dice su palabra. Nadie sabe el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Mejor es que nos encuentre preparados para ese arrebatamiento que Él ya tiene preparado. Porque los que se queden, ni se imaginan lo que va a venir a este mundo. Va a venir la tribulación, y en la tribulación, mi amado, no espere que le vayan a dar dulce, no. Se van a levantar esos hombres de allá del Medio Oriente y van a descabezar al que se dice ser cristiano. Si tú lo niegas, te van a descabezar y te van a descuartizar. Van a tener que pagar esos hombres que se dicen ser cristianos. Van a pagar de esa manera. Esos hombres no van a tener piedad y misericordia. Ah, ¿eres cristiano? Balazos, órale. Para que puedas estar con nuestro Señor, siendo que nuestro Señor nos ofrece una vida más, ahora sí que más tranquila, más ligera, para vivir una vida en santidad, y cuando Él venga por su iglesia, nosotros irnos con Él, y no estar en el pecado. Porque después van a venir cosas más difíciles, mis amados. Así de que tenga mucho cuidado qué es lo que está haciendo. Y cómo lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Que tu palabra trascienda fronteras, Padre, que penetre los corazones y que sea tu obra maestra, Señor, revelándosela a tu iglesia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén.